Ok, vamos a seguir entonces. Fíjense lo siguiente. Ahí en ese mapa mental que yo les coloqué, a un lado yo menciono algo que llamo falsos dilemas. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, se plantea, se plantean unos debates que en el fondo no tienen asidero, pero que son muy utilizados eh, ideológicamente. Hay uno que tiene que ver con lo que llamaríamos desigualdad participativa por estrato. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en una sociedad democrática, a pesar de que todos tengan derecho a participar, las personas que son de estratos más bajos participan menos porque tienen más limitaciones. Evidentemente las limitaciones económicas o sociales son un factor limitante, pero eso es parcialmente cierto. Si uno revisa bien los datos y sobre todo la propia experiencia, uno se encuentra con que en muchas ocasiones uno consigue menos disposición a participar a las personas de los estratos medios y altos. Al contrario, en los sectores populares uno consigue una gran disposición a participar, a pesar de las grandes dificultades que puedan tener, como mencionábamos antes, en el caso venezolano. Ya te doy la palabra, Camilo. Entonces, el primer falso dilema es que la participación está limitada por las condiciones sociales. No, o sea, puede estar afectada, pero no condicionada. Es decir, una sociedad democrática, a pesar de que haya diferentes estratos sociales, esto puede encontrarse con altos niveles de participación. Es el caso que yo les mencionaba antes, en el caso de la situación en Estados Unidos, donde a pesar de que evidentemente hay estratos, puedes conseguir altos niveles de participación en todos los sectores de la sociedad. Ok, antes de seguir, Camil levantó la mano, dígalo. Yo quería hacer Dime, un Camil. comentario respecto a eso de la participación y de los estratos bajos. Creo que por lo que usted dice, entonces podríamos, digamos, entender por qué a veces normalmente la gente de poder adquisitivo se desentiende de la política. No sé si es quizás porque como ya pues tienen un estatus asegurado en la sociedad, tienen beneficios, tienen, digamos, muchas menos cosas de las que preocuparse de que la gente de bajos recursos, pues, digamos que se desentienden y como están bien, pues, como ellos están bien, pues se supone que el ambiente de la agenda pública política, digamos, está bien. Por el contrario, quizá, y creo que eso fue lo que Chávez hizo muy bien, digamos, atendió, no digamos de manera bien a la gente pobre, pero digamos que utilizó sus necesidades para, digamos, movilizarlas en gran medida, pues, no con el objetivo de resolverlas, sino de llegar a sus objetivos personalistas, digamos. Sí, efectivamente, tú te puedes conseguir personas de sectores medios, por ejemplo, que si tienen su situación económica y social resuelta, de repente la propensión a participar es menor. Pero también ahí, como digo, hay variantes. Por ejemplo, cuando lo digo por experiencia propia, todos estos años trabajando con los jesuitas y con la iglesia en las diferentes redes, le llama mucho la atención que gran parte de los profesionales, de la gente que se encarga de las actividades administrativas, gerenciales y de liderazgo de acción social de la iglesia,
son gente que proviene de la clase media, por ejemplo. Entonces, así como puedes conseguir en la clase media gente muy desinteresada, también de la clase media viene gente muy, muy comprometida. Igual lo puede ver uno en partidos políticos. Entonces, como digo, lo que quiero decir con esto es que el tema del estrato no explica o no impide la participación. ¿Ok? Sí, básicamente esa es la idea que quiero compartir contigo. Con respecto a lo que decía de Chávez, sí, efectivamente, los demagogos tienen mucho éxito cuando utilizan las demandas de la gente con fines electorales. Eso con lo que ya sabemos, ¿no? Con la consecuencia posterior de que los problemas que decían que iban a resolver aparecen agrandados y salidos completamente de control. Otro falso dilema que yo indico ahí, de ese ya hablé cuando trabajamos el capítulo 6, pero quiero recordarlo, es el falso dilema de un enfrentamiento entre democracia representativa y democracia participativa. Es decir, en primer lugar, la democracia representativa es participativa. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple, porque uno participa haciendo uso del voto. Entonces, cuando yo participo de un proceso electoral, ¿verdad? Me estoy involucrando políticamente, estoy dándole mi apoyo a tal o cual partido, a tal o cual candidato. Entonces, estoy participando. Efectivamente, estoy participando. Y ya dijimos, eso queda muy bien explicado en el capítulo 6, porque en las sociedades modernas, una parte importante de la actividad política es de representación, porque físicamente es imposible que todo el mundo participe directamente de la política. Ahora, y aquí viene el falso dilema, esto no es verdad que entonces la democracia participativa es una cosa y la representativa es otra. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, en la medida en que las personas así lo decidan, pueden participar a nivel de asociaciones, a nivel de partidos políticos, o en este caso, en estas elecciones, por ponerles un nombre que tuvimos el domingo pasado, la participación a nivel municipal es un nivel fundamental, que curiosamente, como ya decía antes, el régimen por un lado tiene estas elecciones para elegir alcalde, pero por otro lado tiene un proyecto político para crear ciudades comunales que eliminarían las alcaldías. Y además, y esto es bueno recordarlo, que el proceso de descentralización que comenzó con Carlos Andrés Pérez en el año 89, desde que llegó Chávez al poder, fue, ¿verdad?, revertido, quitándole competencias a las gobernaciones y quitándole competencias a las alcaldías. No hay que, ¿ok? Entonces, eso no hay que olvidar. Stephanie pregunta, a ver, ¿por qué suelen decir que son diferentes? La participativa básicamente es un discurso de la izquierda. Es decir, la izquierda dice, la democracia representativa la llama democracia burguesa, como si eso fuera un... Y después está la democracia participativa, la democracia directa, donde la gente en asambleas directas. Entonces, como digo, vuelvo y repito, es un falso dilema. Y vuelvo otra vez, las grandes sociedades democráticas en Europa, en Norteamérica, convive la democracia representativa con democracia participativa. Y de hecho, cuando la sociedad aumentan sus niveles de democracia participativa a partir de diferentes efectos. Por ejemplo, antes de la aparición de las redes sociales era impensable que pudiéramos hablar de ciudadanos virtuales.
ahora sí podemos hablar de ciudadanos virtuales en el sentido de que puedes participar no solo en las actividades de tu comunidad, sino en prácticamente cualquier comunidad del mundo. Eso lo vamos a mencionar ahora. Ok. Dicho eso, yo ahí en esa presentación trato de tipificar los diferentes tipos de participación que nos podemos encontrar, pero esto hay que decirlo, es muy importante, todos son formas de participación que son complementarias, ¿ok? No son diferentes, o sea, son diferentes en cuanto se encargan de distintos aspectos, pero pueden ser complementarias porque las personas pueden, ¿no?, formar parte de estas diferentes modalidades. Digamos que hay un primer tipo de participación muy importante, que es lo que llamaríamos la participación gremial. Es decir, aquellas personas que se agrupan por intereses, como pongo yo ahí, intereses laborales, artísticos, de grupos minoritarios e incluso internacionales, profesionales. Por supuesto, aquí entra, en este tipo de representación, entran no solo los gremios, sino también los sindicatos. ¿Okay? La participación sindical es clave. Volvemos otra vez a lo mismo. Durante estos años, la participación gremial y sindical ha sido fuertemente atacada. Y una estrategia que se utilizó en algún momento fue crear sindicatos, crear gremios paralelos a los que ya tenía la sociedad venezolana, pero identificados con el chavismo. De alguna manera también para dividir a los gremios, dividir a los sindicatos, quitarles fuerza, quitarles representación. Pero digamos que esto es una modalidad de participación clave. En el caso venezolano, los sindicatos han perdido mucho poder, han sido desplazados en gran medida, también porque hay un efecto sinérgico, ¿no? Aquí, es decir, en la medida en que hay menos empresas y las empresas cada vez son más pequeñas, evidentemente hay menos participación sindical y menos cosas que hacer. Igual pasa con los gremios. Los gremios han sido seriamente debilitados, tanto políticamente como en su representación institucional ante el Estado. Eso, como digo, forma parte de la reconstrucción del tejido social que en algún momento deberemos hacer en Venezuela. Después está lo que llamaríamos la participación comunitaria, que es lo que ya antes hablábamos, que se trató este fin de semana, que es la participación que tiene que ver con la residencia, con el lugar donde vivo. La participación comunitaria es fundamental, ya sea a nivel de condominio, ya sea a nivel de asociaciones de vecinos, o ya sea propiamente a través del municipio. ¿Por qué es tan importante? Primero porque, digamos, es la base sobre la que se sustenta toda la participación. Es decir, cuando un ciudadano tiene un problema en su calidad de vida, la basura, la electricidad, la seguridad, la escuela, ¿a dónde acude? ¿Cuál es su primera instancia? Es decir, el Estado, ¿dónde lo ve usted? Lo ve, el Estado se le aparece en el municipio, en este caso la alcaldía. Y es tan importante porque es la forma de poder del Estado que está más cerca de la gente. Es decir, un habitante de Guasdualito, en el estado Apure, ¿verdad? Si tiene un problema con la escuela municipal de su hijo, ¿verdad?, ¿a dónde va a ir? ¿Al Ministerio de Educación en el centro de Caracas? ¿O va a ir a la alcaldía, a la dirección de educación de su alcaldía?
Es obvio. Entonces, el poder municipal es muy importante, primero porque agrupa al ciudadano en su vida cotidiana, en los problemas que lo afectan, como decía, basura, seguridad, educación, escuelas municipales, entre otras cosas. Pero además, porque es una manera de acercar, de darle poder al ciudadano. ¿Ok? Porque tienes al alcalde ahí. También esto tiene mucho que ver con la formación política y social de los ciudadanos. Mucha gente no sabe que hay un consejo municipal. ¿Ok? Los consejos municipales, digamos que son como la instancia legislativa de los municipios, el equivalente a la Asamblea Nacional en su municipio. Muchos ciudadanos y muchos vecinos lamentablemente desconocen que tú puedes pedir un derecho de palabra en un consejo municipal y presentarte a los concejales que fueron elegidos este fin de semana para hacerles propuestas, para hacerles reclamos, para demandarles soluciones. Entonces, por eso ese nivel de participación es tan importante. Lamentablemente no lo tengo digitalizado, pero un gran amigo mío es uno de los grandes, para mí es el gran experto en temas municipales de este país, se llama Miguel González Marregot, y él escribió un libro recientemente, pero el libro está en papel, no está digitalizado. Pero si lo consigo digitalizado, con gusto lo comparto, porque ese libro les da un panorama enorme de la riqueza que significa esta dimensión de la participación. Después está, por supuesto, la participación electoral, que hay que entenderla de dos maneras. Primero, el propio acto de votar. ¿Ok? El acto de votar es muy importante, no solamente porque yo elijo a alguien, sino porque el voto es un mecanismo pacífico para dirimir los conflictos de poder de una sociedad. Karl Popper, el gran pensador liberal, decía que la democracia era el sistema por el cual podías cambiar a los que estaban en el poder sin derramamiento de sangre. Bueno, el voto es ese mecanismo que impide la violencia. Lamentablemente, en el caso venezolano, el voto ha perdido, digamos, el poder, el respeto que tenía en su momento. Porque, bueno, lo que ha pasado en el país no ha sido en vano. Y una de las grandes batallas que tenemos por delante es volver a restituir, volver a rescatar el poder del voto y la confianza de la ciudadanía. Los altos niveles de participación que vimos este fin de semana tienen en gran medida muchas razones. Hay gente, lo que yo decía antes, le echaban directamente la culpa a los partidos políticos, en parte de los partidos políticos, pero no se puede olvidar que durante 22 años, el sistema de participación electoral en Venezuela ha sido progresivamente desarmado. Eso no hay que olvidar. Ahora, la participación electoral tiene otra dimensión que a veces se olvida, que es la campaña electoral como tal. Tristemente, otra vez volvemos, en el caso venezolano, las campañas electorales han perdido el peso político. Ahora, a gente de su edad se les hace increíble pensar en un sistema electoral donde se discutían programas de gobierno, donde había debates de alto nivel en la televisión y en los medios de comunicación. Entonces, la campaña electoral también es un elemento de participación, es decir, en la campaña electoral, antes de llegar al voto, la campaña electoral es clave para actualizar la agenda pública, para debatir temas clave, para conocer la posición, conocer y demandar la posición, porque hay ocasiones en que el líder político no quiere comprometerse. Entonces, la campaña electoral es un mecanismo para obligar a los líderes políticos a comprometerse con algún tema. Esto es muy importante. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Nada por ahora. Ok. Otro nivel de participación muy importante es el que tiene que ver con la sociedad civil. En general. Pero aquí quiero hacer un énfasis en particular con las organizaciones no gubernamentales. ¿Ok? Las organizaciones no gubernamentales son claves en una sociedad porque su participación tiene varios beneficios. Primero, son una manifestación organizada de la sociedad civil que se encarga de un tema específico. Derechos humanos, atención de grupos vulnerables, accesibilidad a ciertos beneficios de la sociedad, acompañamiento de causa. Es decir, las organizaciones no gubernamentales son una herramienta fundamental del tejido social. Eso al encargarse de temas específicos. Segundo, porque son para hacerle seguimiento al poder. Es decir, el poder, como ya lo habíamos conversado con los autores clásicos del liberalismo, el poder debe ser vigilado. ¿Ok? Y las organizaciones no gubernamentales, digamos que son muy importantes en cumplir esa función de vigilancia. ¿De vigilancia en qué? Bueno, en el tema sobre el cual se dedica. Yo les comentaba antes que en el caso de Ana hay organizaciones civiles de cualquier tipo, de cualquier forma. ¿Y cuál es la función que ellos cumplen? Ser vigilantes sobre los problemas de una determinada comunidad. Ser vigilantes sobre los excesos del poder. Una vez que pasemos esta pesadilla en Venezuela, habrá que hacerle un reconocimiento muy especial a las organizaciones de las no gubernamentales venezolanas que han trabajado, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. En particular, la gente de Provea y la gente de Foro Penal. No son los únicos, pero digamos que son los que tienen más visibilidad. Y ellos, digamos que son claves, son fundamentales en el acompañamiento de las víctimas, en la denuncia, en la organización. Es decir, en gran medida, lo que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional se debe al gran trabajo de documentación de casos de violación de derechos humanos que estas organizaciones y otras más han hecho ante esa instancia de poder. ¿Ok? Igual que con el tema de la corrupción. ¿Ok? Ahorita todo el mundo habla de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, el gran papel que cumplió el grupo periodístico Armando Info, que ustedes conocen, que ha hecho un gran trabajo. Pero a la gente olvida que la denuncia sobre el caso de Alex Saab comenzó con 2 diputados venezolanos, uno de ellos Juan Guaidó. Ahí comenzó todo con el tema el caso de Alex Saab. Y tenemos la participación virtual, encarnada en lo que podríamos llamar las comunidades virtuales. Como digo, en este momento, todas estas formas de participación están aquí separadas por razones analíticas, pero digamos que todas están conectadas. ¿Ok? Es decir, usted puede estar, su participación gremial se puede traducir en participación electoral porque dentro de los gremios hay actividad electoral. ¿Ok? Usted puede estar en un gremio que a su vez pueda tomar la forma de una organización no gubernamental. ¿Okay? Usted puede participar de las actividades de su zona de residencia, pero al mismo tiempo participar en una ONG y participar en los procesos electorales de su zona.
Y por supuesto la participación a través de las redes, ahora digamos que es una modalidad obligada u obligante. Es decir, no hay ninguna forma de participación que no esto pueda dejar de lado el uso de las plataformas y las redes sociales y de la existencia de comunidades. Es interesante, por ejemplo, en este momento ver cómo el caso venezolano en este momento tiene todo un acompañamiento, yo se los mencionaba, de diputados europeos que han abrazado la causa democrática en Venezuela y en otras partes del mundo, igual que congresistas norteamericanos y de otras partes del mundo. Esto no es casual. Y no es casual, por ejemplo, porque digamos que estas nuevas formas de participación virtual ahora lo permiten. No es casual, si ustedes se han fijado recientemente en las actividades de Guaidó, hay una serie de actividades, o sea, él tiene varias líneas de acción. Una de ellas ha sido tratar de agrupar esfuerzos con los movimientos que luchan por la democracia en otros países. ¿Ok? En el caso de Myanmar, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, por citar algunos. Es decir, se está tratando de crear, y creo que es un acierto, plantear que la lucha que tiene Venezuela no es una lucha aislada, que es una lucha que forma parte de una iniciativa de toda una serie de países que están padeciendo regímenes totalitarios. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que eso les quede como claro. Por cierto, de los artículos que les mandé, yo no sé si lo han logrado leer, pero les envié uno de la gran periodista norteamericana Anne Applebaum sobre los regímenes totalitarios, ahí donde aparece Maduro, Lukashenko, el presidente del Partido Comunista Chino. No sé si lo han logrado leer, pero en todo caso les recomendaría que lo lean porque es especialmente interesante. De Anne Applebaum. No me acuerdo ahora el título exacto, pero algo así como que los chicos malos están ganando. Algo así es el nombre del artículo. Ella es una gran periodista que ha escrito varios libros importantes. Uno de ellos tiene que ver con, ella se llama El ocaso de la democracia. Es un libro muy, muy duro, pero un libro muy lúcido sobre las debilidades de la democracia actual. Bueno, creo que ya nos quedan pocos minutos, entonces vamos a cerrar aquí y en unos 5 minutos volvemos para darles una introducción al capítulo del profesor Luis Salamanca. Nos vemos entonces en un rato. Chao.